En la secuencia, aló presidente de Pulso Informativo. Hoy día tenemos el honor de tener a dos invitados, dos eminentes abogados que van a disertar sobre el tema del cambio constitucional. Queremos reiterar nuestra misión de aló presidente de querer crear conciencia ciudadana. Hay un epitafio que dice: no quiero que pienses como yo, sino que quiero que pienses. Eso es lo que queremos lograr del ciudadano, que piense, que se descubra a sí mismo, que se despierten las conciencias y pueda ser crítico. Muy bien, queremos agradecer también el auspicio del Centro de Resonancia Magnética PALEF, que queda en la avenida Arequipa 1148, segundo piso, en la Clínica La Luz. Nos está dando la oportunidad de tener descuentos, tarifas sociales del 30-40% de descuento a todos nuestros radioescuchas de aló presidente. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos acá a nuestra izquierda al doctor Juan Vázquez Quispe. Él es presidente de la Federación Peruana de Abogados. También es profesor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Ha trabajado en el Ministerio de Trabajo. Es sanmarquino y actualmente es parte del Comité Nacional de Campaña del partido Más Democracia. A mi derecha tengo al doctor César Jave Uculmana, doctor egresado de la Universidad San Martín de Porres. Además, él es registrado en la Corte Suprema de Justicia y en las 33 Cortes Superiores del Perú, por la razón de que es muy solicitado por su conocimiento en derecho municipal y constitucional. Bien, vamos a entrar entonces al tema del referéndum o del cambio constitucional. Sabemos que ya hay muchas corrientes de opinión que están a favor de este cambio, entre ellas la de los fonalistas, que ya tienen juntadas alrededor de 2 millones de firmas, y que hay un sentimiento popular por el cambio constitucional en diversos sectores del país, tanto en los trabajadores como en los movimientos sociales, en las ONG, y viendo también la política diaria del Perú, que por ejemplo dentro del Congreso no se ponen de acuerdo, cuando hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y entre varias entidades de nuestro país. Parece que hay un caos que responde precisamente a una Constitución que no está a la altura ya de este tiempo. Vamos a empezar entonces, inicialmente un par de minutos con el doctor Juan Vázquez, que nos diga en qué consistiría este cambio. ¿Es una reforma? ¿Es un cambio total? ¿Se puede? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y también por este medio agradecer a los radioescuchas de este importante programa, de escuchar nuestro punto de vista y empezar a plantear el punto de agenda. Bueno, efectivamente creo que uno de los puntos de agenda que no ha sido resuelto, por lo menos desde la caída del Fujimorismo en los años 2000, es el problema del cambio constitucional, puesto que el movimiento antidictadura, porque no nos olvidemos que en el 90 hubo una dictadura, todos aquellos que de alguna manera participamos en el cuestionamiento a la dictadura de los 90, planteamos como punto de agenda la necesidad de una nueva constitución. Ha pasado casi 16 años de la caída del Fujimorismo y hoy día se cree de que, o en todo caso mantenemos la constitución de 1993. Doctor Juan, ¿es solamente un cuestionamiento político o realmente hay una cuestión legal de fondo? Bueno, hay varias aristas de cuestionamiento de esta Constitución, o sea, hay varias aristas. ¿Podría señalar alguna? Hay un cuestionamiento de naturaleza formal y hay un cuestionamiento de naturaleza de fondo, o sea, de su contenido. De naturaleza formal, obviamente, esta Constitución ha sido un documento aprobado aparentemente por un referéndum en la década de los 90. Sin embargo, se ha demostrado que este referéndum convocado simplemente fue producto del fraude, puesto que ganó el no, es decir, los que apoyaron la campaña por el no fue finalmente lo que se impuso. Sin embargo, como consecuencia, el manejo del poder concentrado que tenía el Fujimorismo impone el sí. Es decir, es una constitución que nace del fraude. O sea, es una constitución con arrastre político, digamos, aprobado con un arrastre político que en ese momento Fujimori tenía una cierta simpatía a nivel nacional. Bueno, no tanto con arrastre político, porque en realidad gana el no. O sea, si gana el no, y el no es decir, los que estaban en contra de la Constitución del 93, y como consecuencia de un fraude imponen el sí, entonces no es que fue una Constitución aprobada legítimamente, sino nació como producto del fraude
político del fujimorismo de ese momento. Ok, doctor César Jave, ¿cuál es su opinión técnica, jurídica acerca de un posible cambio constitucional? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se haría técnicamente? Ante todo, doctor Méndez, gracias por la invitación y también agradecer a esta Radio Moderna, Radio Papá, y a todos los radioescuchas, en el sentido de que una constitución política del Estado definitivamente pues, siempre va a tener sus pros y sus contras. Consideramos de que, y coincido con el doctor que me atendió la palabra, que esta constitución está deslegitimizada por cuanto que no tuvo ese estudio de los representantes de ese momento a la sociedad peruana, es decir, fue una constitución ya preconstituida y fue aprobada también, creo que con fraude. Es por eso que el clamor popular, el pueblo, la base, las organizaciones sociales reclaman un cambio. Esta constitución política del Estado que está desfasada en cuanto a los derechos primordiales, los derechos humanos, por ejemplo. En consecuencia, esta constitución mucho va a la parte de la libre empresa, libre mercado, y deshumaniza justamente al ciudadano peruano, que por más que quiera empeñarse en progresar, nunca lo va a lograr por cuanto hay parámetros que impiden esta constitución política del Estado. Esa es mi primera opinión en cuanto al tema que usted me pregunta. Doctor Juan, se habla mucho de que hay el título 6 de la Constitución, el artículo 206, ese sería el núcleo, el que digamos, es el núcleo central de cómo cambiar la Constitución, es decir, a base del referéndum. Dicen por ahí de que no, así haya referéndum, de todas maneras tiene que pasar por los congresistas. ¿Cómo sería? Bueno, en realidad el cambio constitucional es una decisión política en principio, o sea, no es una decisión jurídica, es una decisión política porque es invocar el poder constituyente. Y cuando hablamos del poder constituyente es el poder del pueblo. Entonces el pueblo asimismo se da un nuevo marco constitucional. Entonces la fórmula que se plantea en estos momentos para la nueva constitución es la fórmula establecida legalmente por la constitución actual. Nosotros sabemos de que la asamblea constituyente solo puede ser convocada por el presidente de la República o en su defecto por el Parlamento. En estos momentos estamos con un Parlamento y con un Poder Ejecutivo que está a favor de la Constitución del 93. Porque desde nuestro punto de vista, tanto la mayoría que está en el Parlamento como el Poder Ejecutivo representan a los intereses neoliberales y por lo tanto son defensores de la política fujimorista. Para mí son los neofujimoristas. En consecuencia, ellos no están a favor de una nueva Constitución y no harán nada por mejorar o por incorporar modificaciones constitucionales en favor de la población. Entonces, al estar cerrado ese escenario, el único camino que nos queda es lo establecido por la participación ciudadana. Es decir, la propia Constitución establece que sí puede hacerse una reforma integral de la Constitución vía referéndum. En ese sentido, para convocar a un referéndum lo que se necesita es el respaldo de 2 millones de ciudadanos a través de su firma. Logrado superar esta barrera establecida legalmente, convocada al referéndum, pasaremos a debatir el texto constitucional. Es decir, la población a través de su participación directa en un proceso de consulta a través del referéndum, finalmente aprobará el texto constitucional que nosotros lo estamos llamando la Constitución del Pueblo, ¿no? Doctor Juan Vázquez, pero de todas maneras ese referéndum tendría que pasar por el Congreso, o sea, por aprobación del Congreso, o no, tal como lo establece el No, porque mire, si ponemos como experiencia la ley Fonavista de devolución de los fondos de vivienda, la ley y además la propia Constitución y la ley 26.300 establece que las normas aprobadas vía consulta popular, vía referéndum, no pueden ser observadas por el presidente de la República. En este caso, el presidente de la República está obligado a promulgarlo tal cual ha sido aprobada. Por lo tanto, no pasa ni por el Parlamento ni por el Ejecutivo. Doctor César Jave, ¿cuál es su visión en ese sentido técnico? Porque estábamos leyendo el texto y decía que ese referéndum tendría que pasar por aprobación de los congresistas. ¿Es así o hay otra fórmula para poder respetar en todo caso el derecho popular, ¿no?, que está por encima del Congreso incluso? Es importante su pregunta, pero también quiero un poquito el antecedente histórico reciente. Después del año 2000 y que Fujimori deja el poder,
entra un gobierno de transición por el doctor Valentín Paniagua, luego entra el presidente Toledo, luego entra el presidente Alan García, luego Ollanta, bueno, y estamos con PPK. Y sucede que todos de otra manera siempre dicen cambio, pero no a nivel de la cúpula, al nivel del Poder Ejecutivo, no hacen nada por el cambio. Coincido otra vez con el doctor en el sentido de que es el pueblo el llamado a mover la base para el referéndum. Pero también es importante decir el procedimiento. Hay fórmulas que indican, por ejemplo, de que si el pueblo se organiza y logra pasar la valla de las firmas, puede, en ese sentido, desacreditar al actual Congreso y se forma una transición para una constituyente que solamente se dedica a elaborar la nueva Constitución Política del Estado, y luego de ahí pasa otra vez al Congreso de la República actual para su aprobación. Pero también la historia y la realidad nos dice una cosa muy que tiene sentido común, en el sentido de que Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori, tiene actualmente 73 años y tiene alianza aparentemente con el APRA, con Acción Popular y con el partido Acuña, con lo cual pues va a imposibilitar cualquier cambio, cualquier reforma que esté en contra de los intereses de esta Constitución del año 93. Bueno, en todo caso, la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Así se dice y se tiene que respetar. Bueno, nos vamos a una pausa. Acá de nuevo con nuestros invitados, vamos a aclarar ese tema. Entonces, doctor Juan Vázquez, ¿podría aclararnos si una vez realizado el referéndum, que ya faltan aproximadamente 500.000 firmas nada más, se tiene ya las firmas de los fonavistas, de los hermanos fonavistas, una vez que se aprobara o si ya se tuviera las firmas y se tuviera un consenso sobre una posible constitución, eso tendría que pasar por el Congreso, por este Congreso que realmente fujimorista, que de repente no va a aceptar que se cambie la constitución del 93 porque esa constitución es de Fujimori? Bueno, en principio tenemos que establecer de que la estrategia desarrollada en estos últimos 15 años ha sido por las reformas parciales de la Constitución. Entonces, y estas reformas parciales se hacen establecido por la propia Constitución de dos maneras. Primero es que se propone la reforma constitucional ante el Congreso, ¿correcto? Este Congreso lo aprueba y para lograr que se lo apruebe en mayoría, con voto mayoritario, con mayoría absoluta, y se va a referéndum, ¿correcto? Sería un mecanismo. El otro mecanismo es que para no ir al referéndum, se convoca a la reforma constitucional, tenía que ser aprobada con voto superior a los 2/3 en 2 legislaturas diferentes. Ese es otro camino. Pero el otro camino, el último al cual nosotros estamos apelando, es a la reforma, o en todo caso a la reforma integral de la Constitución, que nosotros lo llamamos nueva Constitución, vía referéndum directamente. Lo que quiere decir que para que nosotros podamos lograr la convocatoria de referéndum, tendría que lograrse alcanzar el respaldo del 10% de la población electoral en el país. Y el 10% de la población electoral del país es aproximadamente 2 millones de firmas. Entonces, si nosotros logramos las 2 millones de firmas, hemos superado la barrera establecida legalmente, lo que significaría de que el presidente de la República estaría obligado a convocar el referéndum. La pregunta es, ¿qué pasa si no lo convoca? Estaría incurriendo en una vulneración al mandato constitucional. Y eso se convertiría en una inconducta, por decirlo de alguna manera, y eso puede ser objeto de vacancia. Esa tercera vía que usted menciona, doctor Juan Vázquez, está consagrada en la Constitución. Claro, está establecido en la propia Constitución, está establecido en el artículo 32 y en el artículo 106 también. Y además, con mayor claridad está precisada en la ley 26.300. Es decir, miren, el ejemplo más importante es lo sucedido con los fonavistas. Los fonavistas, la ley de recuperación de los fondos de vivienda, fue aprobado por ley mediante referéndum. Es decir, no se necesitó ir al Congreso de la República para aprobar esta ley, sino
directamente, al ver superado esa barrera establecida legalmente, los 2 millones de firmas, ¿correcto? La ley fue sometida a referéndum y fue aprobada. ¿Cuándo fue aprobada? Creo, si no me equivoco, en el año 2010, donde todos participamos y finalmente esta ley fue aprobada. En consecuencia, el presidente de la República, en ese momento, si no me equivoco, creo que el presidente Humala, si no me equivoco, es el que promulga, estuvo obligado a promulgarlo. Es más, y con eso quiero precisar, la ley aprobada por referéndum no puede ser observada por el presidente de la República. El presidente de la República está obligada a promulgarlo de forma inmediata. Perfecto. Doctor César Jave, en caso se cambie la Constitución, a su parecer, ¿qué títulos o artículos se debe cambiar de la Constitución? A su parecer, ¿cuáles son los más importantes en cuestión de cambio? Bueno, el tema siempre es cómo materializamos una nueva Constitución Política del Estado. En esta parte de la ley no es tan clara, por cuanto que por interpretación a veces uno dice hay un actual Congreso y si el pueblo decide un cambio total de la Constitución Política del Estado, se tiene que elegir a una asamblea constituyente, es decir, a nuevos legisladores para que se aboquen al tema nada menos y nada más de hacer una nueva Constitución Política del Estado en todos los rubros, sociales, económicos, jurídicos. Y eso ahí justamente hay un vacío legal. No, la democracia peruana hasta ahora no ha experimentado eso, pero es bueno, pues como dice el dicho, ¿no? Hay que avanzar haciendo camino. Es decir, que solamente hasta ahora se ha utilizado en la modalidad de la representatividad, digamos, a través de congresos constituyentes. Esto sería lo que nos propone Más Democracia y otros grupos, digamos, de la sociedad. Es otra manera de reformar o replantear la Constitución, ¿no? Sí. Ya desde el pueblo mismo. Así es, justamente ¿por qué motivo? Porque un poco, haciendo un poquito de historia, la Constitución que fue aprobada en el año 80 y que regió hasta el año 93, para elaborar esa Constitución Política del Estado que presidió Águila Torre, hubo una constituyente de los hombres, los mejores pensadores del Perú en ese momento, personas que habían trajinado por todo el Perú, políticos de larga data y de experiencia, honestos y preparados. Y eso ha estado un año en discusiones. Sucede que esta Constitución 93 fue solamente debatida en 4 meses. Y Claro. el 31 de agosto del año 93 se llama para referéndum para el 3 de octubre del 93. Es decir, el pueblo en 2 meses no se puede ilustrar tanto de tantos artículos, tantos derechos conculcados o no conculcados, tantos regímenes económicos. Es decir, el pueblo es ignorante. Y lamentablemente, ahí justamente fue manipulado el pueblo por el sí o por el no. Y está en duda quién ganó realmente, porque ese tema había fraudes, había temas oscuros, antijurídicos, y que no se expresaba la voluntad popular exactamente. Y por ese motivo hay un clamor popular, definitivamente, en todos los sectores, hay un clamor popular por un cambio constitucional. La tarea es cómo lo hacemos, ese es el camino que tenemos que hacerlo poco a poco, y hay un camino que está diciendo el doctor Vázquez, es el sentido de referéndum, que juntar o recolectar 2 millones de firmas es un buen camino, es un buen inicio, para justamente que el Supremo, árbitro y veedor del futuro de ese pueblo, se pronuncie en todas las instancias correspondientes. Perfecto. Doctor Juan Vázquez, sus palabras finales en torno a que el ciudadano que quisiera colaborar en esta gran cruzada del cambio constitucional, ¿hacia dónde debe ir? ¿Qué debe hacer? Bueno, en principio este tema no es nuevo, ya se ha venido trabajando hace un buen tiempo. Yo creo que los fonavistas nos han dado una lección, puesto que ya estamos a portas de los 2 millones de firmas. En consecuencia, es un trabajo permanente y constante. Entonces, lo que nos queda, en principio, es superar esa barrera, la barrera de las 2 millones de firmas. Y eso lo vamos a lograr con la participación de todos. En ese sentido, Más Democracia, como proyecto político planteado en la visión de transformar el país, nosotros decimos, no podemos hablar de transformar el país si no elaboramos una nueva constitución. Entonces, para construir el país que nosotros queremos, la sociedad que queremos, es decir, en favor de los que menos tienen, los más excluidos, pasa necesariamente por establecer una nueva estructura jurídica.
¿Y por qué decimos esto? Porque lo que hoy día tenemos es una estructura jurídica al servicio de los grupos de poder, al servicio de las mafias, al servicio de aquellos privilegiados, donde las amplias mayorías están prácticamente excluidos de la riqueza, ¿no? Y lo que se trata es precisamente transformar el país, y en esa línea estamos nosotros. Muy bien, sus palabras finales, doctor César Javier. Bueno, solamente para graficar lo que pasa acá en el Perú, en la época republicana, es lo que pasaba con los griegos. Sifis era un esclavo que Zeus le decía carga las piedras a la cima, y cuando cargaba las piedras a la cima, otra vez regresaba al llano esa piedra y tenía que hacer ese esfuerzo todos los días, las veces que podía. Es decir, nunca se iba a lograr el éxito. Y así estamos en el Perú, intentando, reformando todo. Es hora ya que el Perú tome conciencia, el pueblo, la ciudadanía, los grupos organizados, para justamente ya esa piedra citarla en el camino correcto, para nosotros siempre cautelar con nuestros derechos y defenderlos a capa y espada. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos nuestros radioescuchas entonces, y bueno, a nuestro auspiciador, Resonancia Magnética.